Vamos a seguir y además vamos a finalizar hoy la serie que empezamos ya antes de verano sobre el libro de los Hechos. No lo hemos visto todo porque si no hubiéramos estado mucho más que medio año, pero empezamos una serie para ver cómo la Iglesia crecía para que sigamos su ejemplo y también qué es lo que la Iglesia predicaba para que sigamos también su ejemplo. Y hoy vamos a meditar en el capítulo 28 y los versículos del 16 al 31. Entonces, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos al llegar a estos versículos? Nos lo introdujo bastante Benjamín el domingo pasado. Si os acordáis, el domingo pasado dejamos a Pablo en Cesarea y allí estaba exponiendo su defensa delante del rey Agripa y también delante del gobernador Festo. Y lo que vimos fue el contenido, lo que Pablo explicó en esta ocasión. Y allí es donde hemos dejado a Pablo, detenido por los romanos y exponiendo su defensa delante del rey Agripa y de Festo. Pero ocurrió algo que después veremos un poquito con más detalle, y es que Pablo apeló a César. Y eso quiere decir que al ser un ciudadano romano tenía este derecho, y esto implicaba ir a Roma y exponer su caso delante del César o delante de quien el César delegara. Por tanto, ahora los romanos, el gobernador Festo, está obligado a llevar a Pablo a Roma y a que allí sea juzgado. Lo dejamos el último domingo en Cesarea y ahora tenemos a un Pablo que se dirige hacia Roma. Pero este no era un viaje fácil. Aquí está exponiendo su defensa delante del rey Agripa, también delante de Festo. Este es el que representa que es Pablo, no sé por qué lo pintan así, pero después tiene que ir a Roma, estando encadenado. Entonces él inicia el viaje y es un viaje largo. Imaginaros ir desde la actual Palestina hasta Italia y Roma. Es algo que hicieron sobre todo por mar. Ellos cogieron un barco y después en Licia ahí cambiaron de barco, tuvieron que ir a un barco todavía más grande y cuando se dirigían a la isla de Malta, allí embarrancaron con el barco y todos se fueron al agua. Pero llegaron a la orilla. Allí en la orilla las personas de Malta los acogieron, los trataron de una forma muy humana. Estaba Pablo haciendo un fuego, allí le picó una víbora, entonces se pensaban de que Pablo iba a morir, pero no le pasó nada. Le empezaron a tratar como un dios, porque se pensaban que era un dios al haberle picado la víbora y que no le pasaba nada. Y después, finalmente, ya tenemos a Pablo en Roma. Y aquí es donde nos encontramos hoy. He pasado esto muy por encima, pero es solo para que veáis que el viaje de Cesarea a Roma no fue un viaje en el AVE que dura 2 horas 48 minutos, sentadito y cómodo y ya está delante del emperador, sino que fue un viaje realmente complicado. Entonces, vemos en el versículo 16 que dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo llega a Roma finalmente, después de todos los problemas que ha tenido en el viaje, y él tiene que estar allí encarcelado a espera de juicio, a espera de ser atendido por el César o por quien el César delegue. Y en esta espera él está encarcelado,
obviamente. Lo que pasa es que Pablo aquí tuvo un beneficio, y es que en lugar de estar con todos los presos, se le permitió vivir aparte en lo que llamaríamos un arresto domiciliario. Es decir, él está en una casa, pero en esta casa él no puede salir de allí, y además, para asegurarse de que él no va a salir de ahí, no se va a escapar, él está atado con cadenas, lo vemos aquí después en el versículo 20, y además también hay un soldado que le custodia durante todo el tiempo. Por tanto, a Pablo se le permite vivir aparte, preso, a espera de juicio, pero él está en una casa, atado y con un soldado que le custodia. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Pablo acaba de tener un viaje del que cualquiera de nosotros necesitaríamos meses para reponernos. Pero él no actúa así, sino que a los 3 días de estar ya allí en Roma, él llama a los principales de los judíos, no a todos los judíos, sino a una comitiva de estos judíos, a los principales. Notemos que esta había sido siempre la estrategia de Pablo. Cuando Pablo iba a un lugar, al primer lugar donde se dirigía era donde estaban los judíos. Si había sinagoga, iba a la sinagoga, pero si no había sinagoga, como en Filipos, iba al lugar de oración. Esta era su estrategia, y estando aquí en Roma, él usa la misma estrategia. Solo que como él no puede ir porque está preso, está en arresto, lo que hace es que los judíos vayan a él. Y lo que les explica a esta comitiva es que él no es un apóstata. Es decir, él no ha renunciado, no ha renegado, no ha negado lo que es la fe de los judíos. Ni muchísimo menos. Él no ha hecho esto, sino que él sigue en la fe de los judíos. Lo que pasa es que ahora esa fe se ha ampliado en Jesucristo. Pero él no es un apóstata. Él no ha hecho nada en contra de su pueblo, ni en contra de los judíos. Los judíos en Jerusalén lo habían interpretado así. Habían interpretado que Pablo había negado su fe, que Pablo había negado lo que ellos creían como pueblo y estaba enseñando falsas enseñanzas, y por tanto lo perseguían hasta querer matarlo. Pero Pablo está diciendo aquí a los judíos: mira, no es así. Yo no he hecho nada ni en contra de mi pueblo, de los judíos, ni en contra de sus enseñanzas, ni muchísimo menos. Lo que él ha hecho es predicar a Cristo, predicar al Mesías. ¿Y quiénes son los que esperaban a este Mesías? Los judíos. Por tanto, él no está haciendo nada en contra de la ley de los judíos. Versículo 18, los cuales, refiriéndose a los romanos, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Esto lo leemos en Hechos, en los capítulos anteriores, cuando Pablo estaba tanto con Félix como con Festo, y él expone su defensa. Los romanos no ven nada para acusarle de muerte. De hecho, los romanos querían soltarle, pero tenían a los judíos de Jerusalén, que eran los más poderosos, diciendo: Festo, Félix, no soltéis a Pablo. Pero ellos, los romanos, lo querían soltar. Versículo 19, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Los romanos querían soltar a Pablo, pero los judíos se oponían a esto. Y Festo
que estaba ahí como gobernador, no quería desagradar a los judíos, porque si desagradaba a los judíos podía tener una revolución en su zona y eso no sería bien visto por el emperador, por César. Querría decir que Festo no está gobernando bien la parte que le toca. Por lo tanto, Festo no quiere tener enfadados a los judíos. ¿Y qué es lo que hace entonces? Dice, mira, vamos a llevar a Pablo para que sea juzgado en Jerusalén, para que vosotros, judíos, estéis contentos, pero Pablo tiene que tener un juicio. Y en este caso, Pablo se da cuenta de que en Jerusalén él no puede tener un juicio justo. Ahí las cosas van a terminar mal. Pero no solo esto, sino que si lo llevan a Jerusalén, es posible que haya una emboscada y los judíos puedan matarle. Y esto Pablo lo puede pensar porque ya había habido la intención de una emboscada para matar a Pablo, aunque estuviera custodiado por los romanos. Lo que pasa es que el sobrino de Pablo se enteró de esta emboscada, lo avisó, y por eso pudieron prevenirlo. Y ahora Pablo se encuentra en la situación de que si se queda bajo los romanos, va a ir a Jerusalén y ese probablemente va a ser su fin. ¿Cuál es la alternativa que le queda? Apelar a César y decir, quiero ser juzgado en Roma y quiero hablar con el César. Este era un derecho que tenían los ciudadanos romanos. Pablo era ciudadano romano y por eso pudo hacerlo. Y por eso aquí dice, me vi obligado a apelar a César, porque si volvía a Jerusalén, ahí iba a terminar muy mal. Y les especifica que no es porque quiera acusar de nada a los judíos. Él no quiere acusarlos, él no tiene nada en contra de su pueblo. Lo que pasa es que si era juzgado en Jerusalén, ahí las cosas no irían bien. Versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo no está sujeto con esta cadena por algo que vaya en contra del pueblo de Israel, ni muchísimo menos. Pablo está sujeto con esa cadena y se refiere a la cadena que lo tiene sujeto o a la pared o al soldado romano que le está custodiando. Él está sujeto por esta cadena por la esperanza de Israel. ¿Y cuál es esta esperanza de Israel? Jesús, el Mesías, al que estaban esperando. Por lo tanto, Pablo no está ahí preso por ir en contra de los judíos, sino que está preso precisamente por el Mesías de los judíos, para predicar, por proclamar este Mesías, por este Jesús que viene de los judíos a traer salvación, es que Él está preso. Versículo 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Pablo podía pensar que los judíos en Jerusalén habían avisado a los judíos de Roma sobre lo malo que era Pablo y sobre el hecho de que merecía ser perseguido. Porque desde que le apresaron hasta este momento han pasado 3 años. Por lo tanto, los judíos de Jerusalén podían haber avisado a los judíos que están en Roma sobre lo malo que es Pablo. Y por ello, posiblemente, Pablo hace esa defensa que ha hecho antes. Pero aquí nos encontramos con algo extraño, y es que los judíos le dicen, mira, nosotros no hemos recibido cartas de Judea. Los judíos que están en Jerusalén no nos han avisado de nada en tu contra. Es curioso esto, porque los judíos en Jerusalén tenían mucho en contra de Pablo.
De hecho, tenían tanto en contra de Pablo que hubo más de 40 judíos que se comprometieron a no comer ni beber nada hasta matar a Pablo. Si cumplieron este juramento, estarían muertos ya, porque de eso había hecho 3 años. Pero la realidad es que en Jerusalén, Pablo era el criminal más buscado. ¿Cómo es que los judíos en Roma no tienen conocimiento de esto? No lo sabemos, pero es posible que sea porque ellos mismos fueran conscientes, los judíos de Jerusalén, de que sus acusaciones no se iban a sustentar. En Jerusalén podían tener poder sobre Pablo, pero fuera de ahí ya era más difícil, aunque sea también con los judíos. Por lo tanto, como estos judíos no han escuchado nada en contra de Pablo, tampoco les interesa demasiado la defensa que Pablo tenga que hacer de sí mismo, porque no tienen una acusación en contra de él, pero sí quieren saber sobre algo. Ellos quieren saber acerca de esta secta, es decir, los cristianos, secta a la que pertenece Pablo, de esta secta, y dicen que nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Si bien no habían llegado noticias de Pablo a Roma, sí habían llegado noticias, y no solo noticias, sino que había una iglesia fundada sobre los cristianos. Y sobre los cristianos, lo que se decía no era bueno. Porque dice, en todas partes se habla contra ella. Es curioso esto porque a veces se dice que el cristianismo nació en un ambiente que le permitió expandirse y por eso es que ha llegado a nuestros días. Nació en un ambiente favorable y por ello se ha ido transmitiendo hasta llegar a nuestros días. Pero la realidad no es esta. El cristianismo nació en un ambiente totalmente hostil contra el mismo cristianismo. En Judea, en Jerusalén, tal y como perseguían a Pablo, pero no solo ahí, sino que según los mismos judíos dicen, en todas partes se habla contra ella. ¿Cómo puede ser que una religión que nace de esta manera, con tanta hostilidad en contra, permanezca hasta ser la número 1 mundial? ¿Cómo puede ser? Posiblemente. De hecho, lo que creemos nosotros es que seguramente, es seguro, que es porque está el poder de Dios detrás de ello. Versículos 23 y 24. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Después de esta primera visita de la comitiva de una representación de los judíos, ya Pablo los cita a todos. Todos los que pueden entrar en la posada, en el piso donde está, son citados para hablar con él. Y lo que dice el texto que hace es persuadiéndoles acerca de Jesús con la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia y además los profetas. La ley y los profetas y también los escritos, que es tal y como los judíos dividían el Antiguo Testamento, eran y son los libros con autoridad para los judíos. Es decir, los judíos no cuestionan a Moisés, los judíos no cuestionan los escritos y no cuestionan a los profetas. Pablo, al hablar a través de estos libros, parte de una base en la que
todos están de la misma forma. Es una base común. Pablo cree en la ley de Moisés, cree en los profetas y los judíos también. Por tanto, parten del mismo lugar. Y partiendo de ahí, de un lugar donde todos están de acuerdo, es que Pablo les habla de Jesús. Lo que hace es que los judíos vean que el Mesías del que se está hablando en los libros en los cuales ellos creen, que ese Mesías se corresponde con el Jesús que ha vivido hace 60 años, de 60 a 30 años, en Palestina. Este, que está aquí escrito, en el cual vosotros creéis, este mismo se corresponde al Jesús que hemos tenido aquí en Palestina. Esta es la estrategia de Pablo. ¿Qué textos debía citar Pablo para demostrar a los judíos que realmente ese Jesús es el que estaban esperando? Hubiera sido genial tener el discurso completo, ¿verdad? Aunque hubiera ocupado mucho, porque estuvo todo el día. Pero aunque no tengamos el discurso completo, veamos solamente una parte de lo que Pablo podía citar para conectar este Mesías con el Jesús. Esta es la clave. Si Pablo consigue conectar el Mesías que esperan con Jesús, entonces ellos se darán cuenta de que lo que Pablo predica es cierto y que no está contradiciendo su fe. Leamos Isaías 53, versículos del 4 al 9. Hay mucho más que leer, pero solo esto como un botón de muestra. Isaías 53, del 4 al 9. Aquí dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, aquí Isaías está diciendo, mira, él sufrió por nosotros y lo que nosotros interpretamos es que él estaba sufriendo porque Dios le estaba castigando. Esto es lo que está diciendo aquí Isaías. ¿Se corresponde esto con Jesús? Totalmente. Él sufrió por nosotros y encima interpretaban de que lo que estaba recibiendo era un castigo justo por parte de Dios. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo lo que está diciendo aquí se cumple en Jesús. Y además se cumple en Jesús de una forma espectacular. Solo un detalle, el último. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Los que eran crucificados no tenían un entierro digno. Estaban con los impíos. Un crucificado no tiene ninguna esperanza. Pero aquí dice, mas con los ricos fue en su muerte.
José de Arimatea, un hombre rico, que se dio cuenta de quién era Jesús, lo cogió y lo metió en su tumba, cumpliendo esto. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Cómo puede Jesús controlar esto? Morir con los impíos, pero ser sepultado con los ricos. ¿Cómo puede Jesús controlar esto? Esto apunta a Jesús directamente. De hecho, apunta a Jesús de una forma tan directa que es un capítulo prohibido de leer en las sinagogas. Porque se ve muy claro. ¿Pero qué pasó? Unos creyeron y otros no. ¿Qué es lo que hace que unos crean y otros no? Porque tienen la misma evidencia delante. Los judíos tenían un conocimiento común del Antiguo Testamento y también sabían lo que había pasado en Palestina. Pero unos creen y otros no. Esto nos enseña que el creer o el no creer, aunque puede parecer que es una cuestión intelectual, es decir, que si tengo suficientes evidencias para creer, creo, y si no las tengo, no creo, aunque puede parecer esto, en realidad no es una cuestión de acumular evidencias. El creer o el no creer no depende de esto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los que creen y los que no? Teniendo las mismas evidencias. ¿Cuál es la diferencia? Lo veremos en el siguiente texto. Como segunda aplicación, aquí Pablo está hablando a los judíos del Evangelio según el Antiguo Testamento, porque ellos creen en el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo está en Atenas y empieza a predicar ahí el Evangelio, él no empieza con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no empieza con la ley de Moisés y sigue con los profetas, porque los atenienses les dirán, ¿y a mí qué me importa esto? Y con toda la razón del mundo. Esta es una base fuerte, sólida, para los judíos, pero no para los no judíos. Y entonces Pablo lo que hace cuando está en Atenas no es citar a los profetas, ni citar a Moisés. Cita precisamente a un poeta de los suyos. Y lo que hace es mirar en qué creen los atenienses y partiendo de esa base les dice, este Dios al cual vosotros adoráis sin haberle visto es al que os presento y además es el que juzgará a todo el mundo. Esta es una enseñanza tremenda para nosotros también. Probablemente si hablamos con personas y les decimos, mira, el Mesías prometido a los judíos ha venido. Muy bien, perfecto, ¿y a mí qué? No soy judío. El Antiguo Testamento no es un libro con autoridad para mí. Por lo tanto, partir de esta base no es lo que parece más conveniente. Pero todos tenemos algo desde lo cual partir para llegar a Jesús. 2 puntos aquí solo. 1, todos tenemos en nuestro corazón la ley de Dios. Da igual si hemos leído la Biblia o no, sabemos que matar porque sí está mal. Sabemos que robar está mal,
aunque lo podamos hacer. Todos tenemos la ley de Dios y todos tenemos eternidad en nuestro corazón. Esta semana leía en La Vanguardia sobre un científico que ha conseguido encontrar no sé qué historia para que el envejecimiento sea menor. Y si le sale bien se va a forrar. Alargando un poquito. ¿Cuántas cremitas, verdad? Se pone mucha gente. Los ojos de pollo estos o como se llamen. Queremos vivir eternamente. Este es nuestro deseo. La muerte es una catástrofe, aunque tengamos 120 años. De hecho, estaban estudiando cómo alargar la vida precisamente con una catalana de 116 años. Aunque se muera esta mujer, no es lo que desea. Tenemos eternidad y tenemos la ley. Con esto podemos llegar a Jesús. Versículos del 25 al 27, porque aquí nos da la clave de por qué es que no creen. No es un problema intelectual, sino lo que vemos aquí. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y aquí está la clave: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo está observando aquí en los judíos con los cuales está hablando lo mismo que ya estaba profetizado por Dios al profeta Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, Dios manda a Isaías que hable a su pueblo. Pero le dice a Isaías: mira, aunque tú hables y tienes que hacerlo, la realidad es que no te van a escuchar, en el sentido de que no te van a obedecer. Ellos tienen ojos para ver la realidad, pero no la verán. Tienen oídos para entender la verdad que tú les vas a decir, pero no la van a entender. ¿Y por qué? ¿Por qué va a pasar esto en los tiempos de Isaías? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y engrosado podemos entenderlo como que se ha endurecido. Es un corazón que no quiere creer. Es un corazón que, aunque escuche la verdad, no la va a obedecer. Esto es un patrón en el pueblo de Israel y también en los que no son pueblo de Israel. Y ahora Pablo está diciendo: mira, estáis siguiendo el mismo patrón que sigue nuestro pueblo desde el principio, y es que tenéis la verdad. Se os está diciendo la verdad y no la creéis. Pero no porque no haya suficiente evidencia, no porque lo que esté diciendo Pablo no sea convincente. No, ese no es el motivo. Es porque viendo la verdad no la ven. Escuchándola no la creen. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Esta es la realidad. No es que haya falta de evidencia. No es que el Evangelio sea oscuro para poder entenderlo. Es que el corazón se ha endurecido. Esto es lo que les pasaba a estos judíos. El corazón
se endurece. ¿Por qué se endurece el corazón? Dentro de nosotros tenemos siempre la tendencia de mirar para nosotros mismos. Lo que más nos conviene como personas es lo que más nos atrae. Nos conviene vivir de una forma cómoda. Pues una vivienda, cuanto mejor sea, mejor. Nos conviene ir desahogados económicamente. Un buen trabajo es mejor que un mal trabajo. Nos conviene estar bien de salud. Una buena medicina es mucho mejor para nosotros que una mala medicina. Nos conviene la comodidad. Pues un buen sofá con una buena tele y el mando cerca para tener Netflix, súper bien. Y nos esforzamos mucho para lograr estas cosas. De hecho, llegamos a gastar la vida para lograr estas cosas. Esto es lo que tenemos dentro de nosotros. Estos judíos ven, por una parte, las evidencias de que Jesús se corresponde con este Mesías. Pero además también ellos tienen objeciones y objeciones con la Biblia, con el Antiguo Testamento, para decir, no, Jesús no puede ser el Mesías. Y tienen objeciones serias, no se las están inventando. Porque Pablo, a la vez que enseña sobre Jesús, debía enseñar que Jesús era Dios. Y los judíos podían decirle, ¿Dios? Nuestro Dios es solamente uno. Solo hay un Dios vivo y verdadero, Dios Padre, y tú me estás diciendo que Jesús es Dios. ¿Estás contradiciendo nuestras enseñanzas? Perdona, Pablo, ¿un Mesías que viene y es derrotado? Los Mesías no son derrotados, Pablo, a ver si te enteras. Los Mesías vencen. Y el Mesías que estamos esperando es un Mesías vencedor. Y no solo lo digo yo, mira, te enseño muchos textos, y después os puedo pasar textos, donde el Mesías que viene es un Mesías que vence. Por tanto, Pablo, te estás equivocando. No puedes identificar a este Jesús con el Mesías. Ellos tienen motivos para no identificar a Jesús con el Mesías, pero también tienen motivos para identificar a Jesús con el Mesías, como el texto de Isaías, y no es el único. Por lo tanto, tienen dos opciones delante. La opción de creer en Jesús como el Mesías y la opción de no creer en Jesús con el Mesías, como el Mesías. Y tienen buenos argumentos a ambos lados. ¿Por qué se van a decantar? Fijémonos en nuestra naturaleza. Por lo que más nos conviene, porque en nuestro corazón lo que tenemos tendencia a hacer es que nosotros ocupamos el trono. ¿Qué les conviene? ¿Creer que Jesús es el Mesías o no? Si miran para ellos mismos, no les conviene creer esto, porque creer que Jesús es el Mesías implica, por ejemplo, estar como Pablo, preso, en lugar de vivir libre y vivir con todas las comodidades o siendo bien visto por los judíos. Pero si aceptan a Jesús, están yendo a una secta de la cual se habla mal.
van a ser unos proscritos. Eso no conviene. Y cuando tienen argumentos a ambos lados, argumentos para creer que sí y argumentos también para creer que no, lo que acaba decidiendo es lo que nos conviene. Está claro, Jesús no puede ser. Y entonces Pablo les dice, mira, esta conclusión no es porque sea la conclusión lógica, sino porque vuestros corazones os dictan llegar a esta conclusión. Están endurecidos y no quieren creer. Como aplicación para nosotros, a veces podemos pensar, mira, si las personas aquí en Occidente creyeran en lo que es sobrenatural, en que lo único que existe no es únicamente la materia, sino que realmente existe un mundo fuera de la materia, entonces tendríamos una base más firme para hablarles del Evangelio. O podemos pensar, si la gente ya creyera que Dios existe, entonces tendríamos una base más firme para llegar a presentarles el Evangelio. O podemos pensar, si la gente no estuviera tan cegada por lo que es el conocimiento científico, que parece que tenga que cubrirlo todo y dominarlo todo, si no estuviera tan cegada por esto, sería más fácil presentar el Evangelio. Pero es así. Estos judíos creían en Dios. Estos judíos creían en lo sobrenatural. Y estos judíos no estaban cegados por el conocimiento científico, que en aquel momento era bastante limitado. Pero a pesar de ello, la respuesta, en muchos de ellos, no en todos, fue que no. Porque no es una cuestión de qué es lo más convincente o no. Es una cuestión de qué es lo que me conviene. Si yo me uno a esta secta de los cristianos, entendedme que estoy hablando en términos de lo que dicen los judíos, esto va a hacer que mi conducta moral se vea seriamente limitada. Si yo me uno a esta secta de los cristianos, va a hacer que estas actividades que aparentemente me llenan, tenga que dejar de hacerlas. Si yo me uno a esta secta de los cristianos, voy a tener que renunciar a B, C y D. Y ahora tengo delante el mensaje del Evangelio. ¿Por qué opción me decanto? Igual que estos judíos. No por aquella que es más convincente, sino por aquella que más nos conviene. Porque esta es nuestra naturaleza. Esto es lo que hacemos en todas las decisiones. Lo que más nos conviene, aparentemente. Y esta es una más de ellas. Por lo tanto, la cuestión no es falta de evidencia. La cuestión no es tampoco falta de información, sino que la cuestión es un corazón que decide por las cosas que en teoría más nos convienen. En el curso Alfa había uno que explicaba que, siendo convencido del Evangelio, envió una carta a Hacienda diciendo, mira, ahora soy cristiano y desde entonces no puedo dormir pensando en el dinero que os debo. Por lo tanto, aquí tenéis el dinero.
Y si sigo sin poder dormir, os devolveré el resto. Estas son cuestiones a las que no queremos renunciar porque nos conviene. Pero el Evangelio sale al encuentro. Versículos 28 y 29. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Igual que en Corinto, en Éfeso, en Antioquía de Pisidia, Pablo predica a los judíos se endurecen, aunque algunos creen. Y cuando hay este endurecimiento por parte de los judíos, Pablo ya se dirige a los no judíos, a los gentiles, y dice, ellos oirán. Estos no judíos no tienen a Moisés, no tienen su ley, no tienen a los profetas, pero ellos oirán, porque lo importante es una cuestión de corazón. Versículos 30 y 31, aquí termina el libro. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estuvo 2 años en esta casa alquilada. Una pregunta sin mucha relevancia, pero que nos podemos hacer, dada cómo está la situación del alquiler hoy en día, es ¿quién pagaba el alquiler de esta vivienda? No lo sabemos. Pero es posible que Pablo trabajara haciendo tiendas, aunque sea dentro, para hacerlo. Es una posibilidad. Y también que recibiera ayuda. ¿Qué hizo durante estos 2 años Pablo estando aquí en arresto domiciliario? Pues él predicaba, versículo 31, predicaba el reino de Dios y por supuesto muchas personas se convertían, porque nos dice el versículo 30, recibía a todos a los que él venía. Y cuando venían a él, lo que hacía era predicar. Lo que hacía no era lamentarse de su situación, que estaba injustamente encarcelado, sino que lo que hacía era predicar. Y se convirtió gente debido a esta predicación. Entre ellos, Onésimo, que era esclavo de Filemón, a quien después Pablo escribe para que lo vuelva a recibir. Pablo está cerrado, pero él está predicando. ¿Qué es también lo que hace estando aquí? Pues él escribe. Hay cartas que tenemos que están hechas justamente en este periodo. A ver si puedo poner el PowerPoint. ¿Dónde estaba? Muy bien. Aquí está. Y aquí Pablo está escribiendo cartas que tenemos a día de hoy. Estando atado, pero escribiendo. Él escribió a Filemón, escribió a los filipenses, escribió a los colosenses, escribió a los efesios, y estando allí tuvo tiempo para escribir todas estas cartas. Pablo no necesitaba tanto tiempo para escribir. Cuando escribió los Gálatas, cuando escribió la primera, la segunda, los Corintios, él no estaba encerrado, estaba en medio de mucha actividad y a pesar de esto, él las escribió. Pero aquí tuvo tiempo de escribirlas. Tuvo tiempo de mirar
a los soldados y veía cómo iban los soldados. Y pudo ver, caramba, qué armadura tan curiosa que llevan los soldados, porque ahora lo tiene todo el día enfrente. Y escribe Efesios capítulo 6, donde compara la armadura del soldado a cómo debemos de prepararnos nosotros para soportar los dardos del enemigo. Y además, cuando vienen las personas y les predica, el soldado está allí y el soldado escucha. ¿Y qué ocurre con algunos soldados? Se convierten y hablan a otros soldados, y de esta manera el Evangelio llega incluso a la casa de César. Pero no solo esto, sino que también testificó. En Hechos 23:11, no hace falta ponerlo, ahí Jesús se aparece a Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por lo tanto, aunque no lo tenemos escrito en el libro de los Hechos, Pablo testificó en Roma, también en la corte. Un apunte. ¿Era esto lo que Pablo quería? Pablo estaba en una situación que él había pedido estar. Fijémonos en algo, y es interesante. En Romanos capítulo 15 se nos explica cuáles eran los planes de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo tenía planificado respecto a su visita a Roma? Aquí lo tenemos en Roma. ¿Cómo había planificado Pablo su visita a Roma? ¿Cómo lo había hecho? Os leo este texto. Está en Romanos 15, versículos del 23 al 32. Dice, pero ahora, y les está escribiendo a los romanos, a donde está. Y dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, quería venir a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Por lo tanto, los planes de Pablo eran ir a España. Y antes de venir a España, pasar por Roma y estar en la iglesia que estaba ahí en Roma. Y dice, porque Macedonia, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y fijémonos ahora al versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Y por qué debían orar? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Cuál es la situación? Pablo tiene una ofrenda que las iglesias que están en Filipos, en Tesalónica, posiblemente también en Berea, en Corinto, estas iglesias han hecho una ofrenda para los cristianos que están en Jerusalén, que la mayoría son judíos. Allí estaban pasándolo muy mal económicamente. Pablo tiene esta ofrenda
y les dice a los cristianos que están en Roma, donde estamos ahora, les dice, mira, yo iré a vosotros porque quiero dirigirme a España. Y rumbo a España, pararé, estaré con vosotros, seremos bendecidos y vosotros seréis mi campamento base para que yo me vaya a España a llevar el Evangelio. Pero mirad, antes de hacer esto, tengo que pasar por Jerusalén, porque llevo una ofrenda. Y os pido lo siguiente, orad por mí, por dos cuestiones. La primera de ellas, para que cuando llegue a Jerusalén sea librado de los rebeldes que le perseguían, de los judíos que le perseguían. Pablo pide ser librado de ellos. Y el segundo motivo por el cual tienen que orar es para que los judíos que están en Jerusalén acepten la ofrenda que lleva Pablo, porque los judíos son un pueblo muy celoso y podrían tener recelos para aceptar la ofrenda de personas no judías. Entonces Pablo les dice, mira, orad por mí por estas dos cuestiones. Por tanto, los planes de Pablo son ir a Jerusalén, entregar la ofrenda y después ir a Roma, estar con estos creyentes y de Roma ir a España. Estos son los planes de Pablo. Y él los expone y además pide a la iglesia que oren por ello. ¿Pero ocurrió esto? Él se va a Jerusalén y en Jerusalén la ofrenda es bien recibida. Por tanto, esto sí se cumplió. Pero respecto al tema de ser librado de los rebeldes, se cumplió a medias. Porque la idea de Pablo era poder ir él a Roma. Y en realidad lo que pasó es que los rebeldes tuvieron mucha fuerza y Pablo terminó preso. ¿Y cómo llega a Roma? Preso. ¿Esto es lo que Pablo había pedido? No. Pablo había pedido ser librado. Había una iglesia orando para que Pablo fuera librado. ¿Y fue librado en el sentido de que no le mataron? En ese sentido sí. Pero el resto de la historia no le salió bien. Sino que llegó a Roma, pero llegó preso y 3 años después. ¿Cómo puede ser esto? Porque Pablo está pidiendo no para su propio deleite, sino que Pablo está pidiendo para la expansión del reino de Dios. Ser librado para ir a Roma, pero no para estar en los balnearios de Roma, sino para llevar el Evangelio allí y después ir a España. Y pide a la iglesia que ore por ello. Y Pablo, la iglesia y seguramente más colaboradores de Pablo están orando para que este plan salga bien. Y sale, como hoy diríamos, rana. Apresan a Pablo y en lugar de ir libre a Roma, llega a Roma preso. Y no solo eso, sino que llega 3 años después. ¿Qué está pasando aquí? Porque la intención de Pablo era muy buena. Y él oraba por ello. Y la iglesia oraba por ello. ¿Cómo es que no se cumple? No lo sabemos. Pero había muchas cosas que Pablo no sabía. Pablo seguramente no era consciente del alcance que tuvo predicando el Evangelio estando arrestado. Estando arrestado, estaba con soldados y los soldados llevaron el Evangelio a la casa del César. Estando arrestado, escribió cartas que han cambiado lo que es la historia de Occidente. Y qué poco se iban a pensar esos soldados que lo que estaba escribiendo ese anciano que tenían ahí delante iban a ser los escritos probablemente más
trascendentes de la historia. Un pobre preso, cerrado y encarcelado y atado, en contra de su voluntad, habiendo orado para que no sea así, pero sin quejarse. Y además, transformando el mundo. ¿Cómo puede ser que personas con toda la buena voluntad de servir, con iglesias orando por ellos, caigan enfermos y no se puedan mover? Y no puedan no servirse a sí mismos, sino que no puedan servir a la iglesia. ¿Cómo puede ser que tantos planes sinceros, por los cuales hay mucha oración detrás, al final no salgan? ¿Cómo puede ser esto? Aquí tenemos un ejemplo en Pablo. No somos los primeros que oramos por una campaña de Impact y después llueve. Ni muchísimo menos. No somos los primeros que oramos por misioneros y después son encarcelados. Después están en el lecho del dolor y después terminan, a nuestros ojos, muy mal. Pero Dios es soberano y Él hace su obra a través de esto, igual que la hizo aquí con Pablo. ¿Qué pasó después de estos 2 años? Él salió en libertad, esto es lo más probable, siguió predicando, no sabemos si llegó a España, gente quizá más movida por la ilusión que por las evidencias dicen que sí, pero lo cierto es que si vino hubo poco fruto de su trabajo en España, pero lo volvieron a apresar después y lo volvieron a llevar a Roma preso. Y esta vez ya no salió. Esta vez se lo llevaron para cortarle el cuello con un hacha. Y esta no era una muerte mala, porque él era ciudadano romano. Entonces tenía que ser una muerte rápida. Otros no tuvieron tanta suerte y murieron crucificados. Esta es la situación de Pablo. ¿Cómo termina esta parte de Hechos? Si nos fijamos, termina como no termina ningún libro. Es decir, termina sin una conclusión. Termina sin un final. Termina y estamos pensando, ¿dónde está la siguiente página? Y pasamos la página y nos encontramos con Romanos. ¿Y dónde está lo otro? No hay ni un amén al final. No hay ninguna conclusión. Hay una iglesia que se llama C29, precisamente por esto. C de capítulo 29, del capítulo 29 de Hechos, porque es la continuación de este libro. Hemos visto que Pablo estaba encerrado, pero la palabra no estaba encerrada. Este libro no está terminado, porque este libro todavía se está escribiendo. Y la continuación de este libro debemos de ser nosotros. Stott dice, la descripción sobre la predicación de Pablo sin impedimento y sin temor alguno simboliza una puerta ampliamente abierta. Con esto voy a terminar. Los hechos de los apóstoles se cumplieron ya hace mucho tiempo, pero los hechos de los seguidores de Jesús han de continuar hasta el fin del mundo, y sus palabras se darán a conocer hasta lo último de la tierra. Somos una iglesia que podría estar escrita en el capítulo 29,
como una iglesia que testifica? Este es el propósito por el cual tenemos este ejemplo, para que lo sigamos. Amén.